Sí. Muy bien. Este es el primer sitio donde empezamos a trabajar. Esto es la vista de lo Castelo do Queixo. Los que conocéis Oporto, sabéis que Avenida da Boa Vista termina en el mar, en esta rotunda, Castelo do Queixo. Durante 20, 30 años se quedó ahí este barco. Esto es una de las memorias de infancia que teníamos, bajar la Avenida da Boa Vista al mar para ver este barco que se quedó ahí, Tola se llamaba. Y unos amigos querían hacer un chiringuito de playa. Me han invitado a hacerlo sin presupuesto, ¿no? Yo, que estaba llegando de Erasmus, he sido uno de los primeros Erasmus de la Universidad de Oporto en Venecia, invité 2 amigos de Madrid para hacerlo conmigo. Este es nuestro primer trabajo sobre la playa, aprovechando las tablas de la ferrovía, chapas. Lo sabíamos que esto es una obra efímera, por eso lo podíamos hacer casi sin este presupuesto. Y todo esto se debería, no sé el nombre, desmontar al final, caber en un armario. Esta es nuestra primer casa. Como todas las primeras casas, se ha tardado entre proyecto y construcción 10 años. Así se quedó, un muro de tijolo. Este es el primer gran trabajo de recuperación y restauro que hicimos, las cubiertas del Palacio de Bolsa do Porto, que es probablemente el monumento más visitado de Oporto. Es un trabajo de restauro totalmente invisible. Hemos quitado, estas son imágenes de la recuperación, hemos isolado, quitado, hemos sobre todo quitado las mierdas que hicieron durante todos los años 80, 90 sobre los edificios. Hicimos también trabajos poco visibles de recuperación de barrios sociales en Oporto. Este es uno de ellos. Trabajos que normalmente los míos colegas de la escuela no lo querían coger, porque probablemente no tenían la visibilidad que les gustaría. Pero a nosotros siempre nos ha gustado este tipo de trabajo más invisible. Estos barrios han estado... Porto es el mayor senhorio, como é que se diz en español? Es un mayor propietario. Cuando se alquila, a la persona a quien se alquila se llama inquilino, pero el propietario es el casero. Pues Oporto es el mayor casero de Portugal, a causa de los barrios sociales que tiene. Es el mayor propietario. Y normalmente estos barrios se quedaron sin intervenciones durante 50 años. Y no son totalmente desprovidos de calidad arquitectural. Por eso es posible rehabilitarlos, tornarlos dignos, habitables, devolver una autoestima que se ha perdido con pequeñas intervenciones, sobre todo en el envelope, en el involucro. Este es un otro, antes y después. Esto es el Lycée Français de Porto, el más reciente gran trabajo que hicimos, probablemente. Hicimos también un concurso que hemos perdido, como casi todos los concursos que hicimos, perdemos. Lo hicimos recientemente
la ampliación del Lycée Francés de Lisboa con la Catón y Vassal, porque conocían nuestro trabajo e hicimos juntos la propuesta para el Lycée Francés de Lisboa y lo perdimos para un proyecto que es tremendo, horrible. Pero este proyecto al menos nos permitió conocer la Catón y Vassal y ha sido una experiencia muy interesante trabajar con ellos. Esto está, si tenemos tiempo os enseño con más detalle, esto está muy cerca de Serralves, el Museo Contemporáneo de Oporto. Esto es nuestro edificio en abajo. Con este es el primer centro de acogida de inmigrantes en Portugal. Lo hicimos en 2009, en pleno boom de inmigración del este. Hemos sido finalistas en el FAD con este. Este edificio de escritorios, oficinas, servía de financiamiento al centro, porque no había presupuesto también para hacer casi nada. Y esta es la entrada en el centro. Tiene cuartos de emergencia, se puede comer, sirven 200 refecciones al día. Este es el Jardín Botánico de Oporto, la recuperación, que ha sido un trabajo muy interesante. Estamos trabajando en el Jardín Botánico de Oporto desde 2010 y finalmente ha abierto el edificio en la su versión final, que es la Galería de la Biodiversidad. Hemos recuperado también sierras, invernaderos. Con este edificio hemos ganado el premio João de Almada de rehabilitación de la ciudad de Oporto. Es un edificio de Marques da Silva, ese gran arquitecto de Oporto que hizo la estación central de São Bento, Liceu Alexandre Herculano, etc, etc, etc. Y finalmente hemos sido invitados por el alcalde de Oporto para hacer la rehabilitación del mercado central de Oporto, Bullão. Esta manzana, ¿sí? Absolutamente increíble, con quien toda la gente de Oporto tiene una relación de estima, amor, odio. Toda la gente tiene una historia particular con este edificio. Y esta es una imagen de nuestra propuesta sobre todo, después os puedo también explicar, ha habido ya 4 proyectos de ejecución se hicieron ya para este mercado en los últimos 30 años. Creo que este es el primero que será construido, pero dicen que a enero empiezan los trabajos, al menos los periódicos lo dicen. Esperamos que sí, que será ahora que el mercado central de Oporto se ha recuperado. Pues en esta otra ponencia de este TED, la pregunta que hacía a la gente era, probablemente los no arquitectos, es cómo vienen las ideas para proyectos, para arquitectura, ¿no? En este caso, por ejemplo, para hacer esta capilla, que estaba ahí en el ángulo,
más oscuro del jardín, más inaccesible, nos pareció, era la capilla existente a la izquierda, nos pareció muy evidente que se tendría que anular ese córner, ese ángulo. Por eso la idea de un espejo era muy obvia, muy evidente, muy fuerte. Teníamos también en mente sobre todo lo que Eduardo Sotomora había hecho en la Casa de las Artes en Oporto en los años 90, su primer gran trabajo, los muros. Nos pareció que esto estaría bien porque tenía por un lado el lado simbólico de un espejo, y nos agradaba mucho esta idea de uno se mirar al espejo antes de entrar en un espacio sagrado, pero también este absurdo de anular la presencia de un espacio sagrado, habitualmente un marco en el paisaje. Así lo hicimos. Esto, como imagináis, lo hicimos con 50.000 euros, casi nada también. Fuera, es muy interesante ver que la vida cambia y continúa, y, por supuesto, como todo lo que hacemos ya está pensado, descubrimos que alguien desde a 40 años que lo está haciendo y lo está pensando, 2 años después, cuando Dan Graham se fue a Oporto a hacer su muestra, hice su pequeño pabellón en Serralves. Claro, él lo estaba ya pensando y trabajando hace 50 años. Pues nada, sin saber lo copiamos. Esto es la sed del YMCA, Young Men Christian Association, en Oporto, muy conectado al culto protestante y a los ingleses y su presencia por causa del vino de Oporto ahí en Oporto. Estas son imágenes antiguas. Por supuesto, hemos encontrado el edificio no en este estado, bastante más descualificado, pero 2 franceses que querían transformar esto en una pequeña industria textil, hace 10 años más o menos en Oporto, antes de este boom turístico y de esta invasión también de franceses en Oporto, los hemos convencido a no destruir el edificio totalmente, porque había mucho de aprovechar. Algo que esta es la extensión en la sala principal por las máquinas industriales que obligatoriamente para cumplir con el programa lo tenemos que hacer. Y esto nos hizo también recordar el trabajo de Noémie Goudal, esta forma absolutamente delicada, rigurosa, como introduce estas imágenes en espacios preexistentes. ¿Lo ves, no? Como la agua, las vigas estas, se confunden con la imagen que introduce. ¿Ves esto? Y esta nos dice aquello que Tábora llamaba continuar transformar de la continuación. Es una expresión que usaba muchas veces. Esta imagen me gusta mucho porque de verdad
no es imposible estos espacios tener en una nueva vida, a veces imposible de prever. 50 puestos de trabajo en una función que estaba, como imagináis, a salir de los centros de Oporto. Este es un otro proyecto para un centro universitario en Coimbra, una casa de arte nueva de Coimbra. Esta es la capilla en el alto, y claro, un otro tío que estaba siempre presente en este tipo de trabajos, que es Marta Clark, y cómo en este tipo de trabajos sobre las preexistencias, inevitablemente estamos siempre trabajando sobre esta nueva y posible idea de un límite o no límite. Si estamos hablando de esta contaminación entre arte y arquitectura, tenemos que, por supuesto, hablar de Barragán, ¿no? Y su relación con Chucho Reis. Esta es una citación directa, ¿no? Imagino que sabéis que tenían esta relación muy próxima, muy violenta, próxima. Este es mi hijo ahí, en la piscina de la Casa Aguilar. Aquí también lo hicimos con Luis, este amigo, en esta casa, también en el Jardín Botánico de Oporto, señalando la entrada de la casa con esta escultura. La casa estaba así antes de la intervención. Esto es después. El presupuesto general 350.000 euros, no está mal, 400 euros, 500 de un metro cuadrado. Y esta es la escultura que hace el guardacorpo, la barandilla, y también es la pieza que sale al exterior para señalizar la entrada de la casa. Esto lo habéis visto ya, es la primera fase de la obra del Jardín Botánico de la Casa Andersen, cuando se ha abierto a la gente. Y todavía sobre esta relación de las artes y con el trabajo que hacemos, hemos tenido la suerte de tener aquí, esta era la casa de los abuelos de la poetisa, de la gran poetisa portuguesa Sofía de Melo Brainer Andersen. La casa está muchas veces presente en sus trabajos, en su poesía, y describía este atrio central de la casa como cabendo en él la balena que estaba empacotada en el Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de Oporto. Eso era lo que decía. Todo en la casa era grande, desde os quartos de dormir, onde as crianças andavam de bicicleta, até o enorme átrio para o qual davam todas as salas e no qual, como Hans dizia, se poderia armar o esqueleto da baleia que há anos repousava, empacotado em numerosos volumes, nas caves da Faculdade de Ciências, por não haver lugar onde coubesse armado. Pois bem, fomos à Faculdade de Ciências descobrir a baleia a que o Hans se referia e conseguimos recolocá-la e armá-la no centro da Galeria da Biodiversidade, este novo Museu de História Natural do Porto, que eu vos convido a visitar
porque tem um trabalho de museografia absolutamente extraordinário do Jorge Wagensberg, o autor do Caixa Fórum de Barcelona, do Museu da Ciência, este vosso extraordinário conterrâneo, filósofo, cientista, poeta, e de facto é um lugar comum existir uma baleia no centro de um espaço. Mas existir uma baleia... Desculpem, é um lugar comum existir uma baleia à entrada do Museu de História Natural. Aliás, o Museu de História Natural de Londres... Já estou a falar em português. O Museu de História Natural de Londres vai mudar o seu dinossauro por uma baleia, não é? Mas eles não têm uma profecia poética por trás, como nós temos. Lá no Porto temos sempre alguma coisa melhor que Lisboa. Não é? Esta é a inauguração da casa, precisamente com a leitura e com a encenação desta... Pronto. Y con esto hice la primera parte de la ponencia, como una breve presentación. ¿Tengo más 10 minutos, un cuarto de hora? ¿Sí? ¿Sí? Pues... los podría enseñar el liceo de forma más... También el mercado, pero no voy a hacerlo. Voy a enseñaros una parte del trabajo que también más silencioso, más invisible, que es el trabajo de investigación que también hicimos. Vivimos un momento un poco raro ahí en la Escuela do Porto, os tengo que confesar, porque yo enseño ahí desde 2005 y se vive una atmósfera de tensión, polarización, fisura entre los prácticos y los teóricos. Algo que nunca en mi vida imaginaría que pudiese acontecer. Porque si algo hace parte de la historia y del patrimonio de la Facultad de Oporto, es esta absoluta contaminación entre lo que hacemos y la reflexión sobre lo que hacemos. La contaminación entre la historia, la teoría y la práctica. Todo es una síntesis, claro, fundada en el conocimiento del sitio, en el dibujo, no design. Por eso he decidido traeros un poco de lo que tengo pensado sobre también estos temas, que estoy seguro que preocupaciones que seguramente aquí en Galicia las tenéis también. Por ejemplo, esta es mi tesis de máster que hice en 2003 en la Facultad de Ingeniería de Oporto sobre ventanas de madera, caixilherías de madera. ¿Perdón? Carpintería. Este é o problema do desaparecimento de la erosión total a causa de los reglamentos de todas estas ventanas de carpinterías de madera que están y que son un patrimonio que están desapareciendo y que son un patrimonio único y que hace parte de esta imagen que todos conocemos, ¿no? de los conjuntos. A mí aquí lo que increíble es la capacidad con lo mismo sistema de adecuación a la preexistencia. Y aquí lo que esto tiene ya 10, 12 años, ahora es mucho peor, ¿no? Pero esto empezaba a acontecer por toda la ciudad.
la gente que era convencida a cambiar sus ventanas de madera por aluminio con un dibujo exactamente igual. Muy interesante también como la misma ventana, la misma carpintería hace este pasaje para lo moderno, con los mismos componentes, con los mismos elementos. Estas eran las cuestiones que ponía en ese periodo, en 2003, hace 15 años casi. Esto no hace parte un poco de la historia, no os voy a... Esto es el lot, lo llamamos la casa burguesa de Oporto, ¿no? Que se repite a las centenas, a los millares por la ciudad, y que es la base de la construcción de la ciudad, muy basada en la casa georgiana. Esta es la ventana en estudio. Esto es todavía en 2006, 10 años. En 2006, la presencia de ventanas de madera, por ejemplo, de la calle Padre Luis Cabral, esta era todavía la cantidad de ventanas que existía, y estos eran los reglamentos aplicables a las ventanas, y claro, este es el invito a la sustitución. El problema es que la mayoría de todas estas habitaciones corrientes de la ciudad no están protegidas, no tienen, en teoría, en la práctica, tenemos que aplicar los reglamentos de la construcción nueva. Y por la primera vez ahí en la Facultad de Ingeniería, además, hemos puesto en la misma tabla las exigencias arquitectónicas históricas con la misma importancia que las otras, porque no se puede hablar de estos edificios y de estas ventanas sin poner al mismo nivel las exigencias culturales. Y nada que Blanchet, el director del CSTB de Francia, no tenía dicho antes. Era el director del Laboratorio Nacional de Ingeniería de Francia, y decía muy claramente: el límite de la aproximación exigencial son las cuestiones culturales. Esto dicho por un ingeniero. Pues estas serían un poco las estrategias que tenemos, que hemos explorado, del restauro a la sustitución. Hay claro una solución que puede tener varias soluciones, pero que intenta conciliar las dos cosas, que es la introducción de una segunda ventana al interior, todos lo sabemos, pero hay otros caminos posibles de explorar, como este de reinterpretación próxima, y sabemos que esto es muy complicado y peligroso a esas veces, de la carpintería existente, haciendo adaptaciones para el vidrio doble. Pero también el año pasado, la tesis esta está disponible, si ponéis Nuno Valentín, rehabilitación de cancillerías, van derechos a la repositorio abierto de la Universidad de Oporto, está ahí disponible para descargar. Y también mi tesis de doctorado, que terminé el año pasado, que tocan en los mismos temas, pero no solo con las carpinterías, con todos los valores que están presentes en estos edificios y que están en riesgo
por causa de las normativas. Estos son prácticas nuestras, trabajos nuestros sobre patrimonio que lo llamé corriente, non clasificado, non protegido, pero son trabajos de rehabilitación. Hemos elegido 7 para trabajar y queríamos demostrar, pues, de una parte se puede decir que es un manual de buenas prácticas que no cumplen la normativa para salvar valores que identificamos. Es más o menos esto. Estos son los casos de estudio y teníamos este privilegio de conocer por dentro la historia y las decisiones de proyectos, y por eso sabíamos bien qué normativas no habíamos seguido. Y para cada una de estos trabajos hicimos este análisis caso a caso de estos temas. Esto es existente, obra, final. Y para cada trabajo, por ejemplo, para acción con incompatibilidad reglamentaria. No introducir aislamiento térmico en la fachada. Caracterización de la situación existente. ¿Qué hicimos? Porque muchas veces hemos mejorado. Se puede no cumplir, pero hemos mejorado por fuerza de ese aislamiento de la cubierta, de la ventana ¿no? Valores que estaban ahí presentes. Imagináis isolar por lo exterior este edificio, ¿no? O por lo interior, porque está todo trabajado. Incompatibilidades reglamentarias, normativas, consecuencias. ¿Qué pasaría si aplicase la normativa? ¿Y cuáles son las mejoras que se han introducido? Una otra, la rehabilitación de las ventanas existentes. En casi todos los trabajos esto no sería posible si no fuera unas derogativas especiales o un encuadramiento muy particular. Y por fin esto terminaba en esta matriz de incompatibilidad con 25 decisiones de proyectos Pues este es el resumen. Esta tabla reúne las acciones con conflicto normativo, con los valores que hemos encontrado que estaban en riesgo: paredes, ventanas, sistema estructural, cubierta, pisos, etc. Las normativas en causa y el número de ocurrencias en estos casos. Por ejemplo, sobre las ventanas, mantener la ventana existente tenía este tipo de decisiones. Estos son los reglamentos que no eran cumplidos, y estas son las ocurrencias. Conclusión: para 9 conjuntos de valores reconocidos, 23 acciones de proyectos con conflictos, 90 acciones identificadas y 47 conflictos normativos. Pero lo más interesante de todo esto es que cuando analizamos los valores que estaban en causa y que serían destruidos, vemos que son sobre todo las paredes interiores, las escaleras y los pisos que en un cumplimiento lineal de la normativa venían abajo. Quiere decir, tenemos una normativa que invita al fachadismo. Está toda la gente hablando del fachadismo como algo, pero la nuestra normativa es la primera, y creo que en España es lo mismo, porque sé que están trabajando, Eduardo Aroja está trabajando sobre un documento de adaptación del Código Técnico Edificatorio a la rehabilitación, y no sé por qué que no sale, está para salir hace
varios años, de lo que pude hablar con los colegas del Ministerio de Fomento y de Eduardo Aroja, no sabe, no se comprende por qué. Probablemente porque el lobby de los aislamientos térmicos no lo permite, ¿no? O algo así, no sé. Y estos son soluciones de ventanas que, por ejemplo, que no cumplen la normativa. Esta, que era un edificio, son salas de estudio, no es una habitación permanente, por eso nos pareció razonable no lo hacer cumplido, porque los estudiantes están ahí, pueden estar un poco más desconfortables, con un casaco más o algo. Aquí, por supuesto, con este tipo de ventanas, no lo veíamos dibujadas por Marques da Silva, a la francesa esta, con este... Además, es muy interesante pensar que, por ejemplo, con vidrios simples, si hacemos bien las cuentas, por todo un año, los gaños térmicos del invierno, en días de sol, que hay muchos en Oporto también, si podemos usar la portada exterior, si hicimos las cuentas a lo largo de un año, es interesante las conclusiones que llegamos. Esto es un otro proyecto en que hicimos la adaptación de la carpintería existente, reforzándola al vidrio doplo. Aquí está, otro camino posible. Esta es en otra rehabilitación que hicimos, por supuesto cambiando conexiones a la interfaz, haciendo un espesor mayor, introduciendo siempre que posible vedaciones complementarias, pero siempre en la continuidad, en la lógica del dibujo original existente. Y esto es lo que más me interesa, es que, por ejemplo, en otra casa burguesa de Oporto, hemos ganado una mención el año pasado con esta casa, porque la rehabilitación de esta casa ha costado 150.000 euros, 200 euros el metro cuadrado, 200 y poco. Era para un casal joven, que no... A la fachada la rúa la dejamos así, esto en imágenes del interior, pero para la fachada por Terdós, la otra, el Terdós posterior, sí, tenemos una otra estrategia. Es una incoherencia tener dos estrategias distintas en la misma casa, en rehabilitación, con programas distintos. Es una incoherencia tener dos. Yo creo que no. Creo que es un principio muy pertinente de hacernos una rehabilitación adaptativa. Quiere decir una rehabilitación que se adapta al uso, a la orientación. Por ejemplo, en las ventanas, estas a la fachada, a la rúa, a la calle, son doplas, tienen dos planos de vidrio, pero las otras no, porque no tienen necesidad acústica que estas tienen. ¿Es una incoherencia? No lo creo. Por ejemplo, este es un trabajo que estamos haciendo ahora. Nos han invitado a rehabilitar 120
carpinterías en estos 3, 4 edificios existentes en Oporto. Este es un mapa del estado de conservación de las ventanas. A verde los que están mejores, amarillo los peores, bermejo los peores. Es también un mapa de las funciones. Tenemos oficinas, habitaciones, tenemos aquí 6 tipos de soluciones distintas en este conjunto. No por causa de la variación, pero las hemos distinguido por tipo de ventana, por supuesto, pero distinguiendo el tipo de uso, el estado de conservación y la orientación solar, por supuesto. Y eso ha determinado, por ejemplo, del restauro filológico a las ventanas con mayor valor, a las intervenciones en que se hicieran adaptaciones de cosas que no estaban bien, que estaban mal. Por ejemplo, en este caso, haciendo la corrección de esta exterior, pero introduciendo un interior, porque esto era un hostal, un Airbnb. Pero hicimos otras soluciones en que la ventana estaba por lo exterior, dependiendo precisamente del tipo de uso y del estado de conservación. Creo que basta, son 9:30. Voy a quedar por aquí. Tenía la posibilidad de, en una otra oportunidad, de enseñaros el mercado central de Oporto o el Liceo francés, pero nos quedamos para otra oportunidad.